Muchas gracias, señor presidente. Antemano, pues agradecer a la doctora Alexandra por las claridades correspondientes, a los honorables concejales por aprobar los recesos que fueron solicitados para dar claridad, honorable presidente y demás concejales. Pues se logró verificar la lista de beneficiarios que fue enviada al correo del Consejo Municipal de parte del contratista de la Oficina de Gestión del Riesgo. Es así como la doctora envió al correo las respectivas resoluciones donde se certifica que los 25 beneficiarios cuentan con las resoluciones emitidas directamente de Convivienda, señor presidente y demás concejales. Muchas gracias a usted, honorable Mildred. Tiene el uso de la palabra el honorable Rodrigo Riveros. Muchas gracias, señor presidente. Honorables concejales, honorable ponente, doctora Alessandra. Es una inquietud que tengo frente al acuerdo en el artículo primero, donde hablamos de los actos que se pueden llevar a cabo en la titulación, que habla de acto administrativo, resolución administrativa o acto de transferencia o escritura. A mí me gustaría, doctora Alessandra, nosotros siempre que hemos tenido esta clase de proyectos, porque aquí han estado, digo, casi siempre, y la cuestión es, doctora, si llegan a decir que sea escritura, ¿qué costo tiene para el municipio? Gracias, honorable Rodrigo. Tiene el uso de la palabra Alexa. En ninguna de las modalidades el municipio tiene ningún costo. Bueno, gracias. Sí, porque anteriormente, porque nos decían que tenía costo, entonces se quitaba esa, pero como no hay ningún costo, no hay ningún problema. Eso era, ya la duda está solucionada. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Gracias, doctora Alessandra. Gracias a usted, honorable Rodrigo. Estamos en segundo debate, honorables concejales. Si no van a intervenir más, está en consideración, sigue en consideración, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado el segundo debate. Pasamos a aprobar las proposiciones hechas por la ponente. De forma ordinaria, honorables concejales, muchas gracias. Por favor, secretaria. Primera proposición. El título del proyecto, agregar número de apartamentos, en este caso serían 25, tanto en el oficio remisorio como en la exposición de motivos y en el proyecto de acuerdo. Honorables concejales, está en consideración. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueban, honorables concejales? Aprobada la propuesta, señorita secretaria. Vamos con la segunda. Siguiente proposición. Un segundito. En la página 6, complementar el párrafo segundo, el cual quedará así. Dicho lo anterior hasta aquí, se infiere de una parte que a hoy se cuentan con 76 subsidios familiares de vivienda asignados por Convivienda, con su respectiva titulación, y resultan un rezago de 25 subsidios familiares de vivienda por titulación, dado a que el contratista no realizó los respectivos procedimientos administrativos y de titulación de estos 25 apartamentos. Se procede a ser entregado al municipio y éste a realizar el respectivo procedimiento de titulación una vez el presente proyecto de acuerdo sea aprobado y sancionado. Está en consideración. Sigue en consideración esta propuesta. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueban, honorables concejales? Aprobada, señorita secretaria. Pasamos a la proposición número 3.
Proposición 3. En la página 14, en el acuerdo, en el artículo primero, agregar lo siguiente: con destino exclusivo a los damnificados por la ola invernal del 2017. Está en consideración la propuesta. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueban, honorables concejales. Pasamos a la siguiente propuesta. Siguiente proposición, dentro del mismo artículo primero, suprimir la frase "o a quien haga sus veces". Está en consideración. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueban, honorables concejales. Aprobada. Quinta proposición, agregar un artículo nuevo como cuarto, quedando así. Artículo cuarto. La Administración Municipal, por medio del funcionario responsable de la Oficina Asesora de Planeación, rendirá un informe oral y por escrito los primeros 10 días de cada periodo ordinario de sesiones del proceso de titulación de los 25 apartamentos. Honorables, está la proposición en consideración. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueban, honorables concejales. Aprobado. Pasamos a la siguiente proposición. En la página 3 de la exposición de motivos, cambiar la palabra sí por su. Honorables, está en consideración la proposición. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueban, honorables concejales. Aprobada. Siguiente y última proposición, en el artículo segundo, cambiar la palabra asignado por titulados. Honorables, está en consideración esta propuesta. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueban, honorables concejales. Aprobada la última proposición, secretaria. Entonces, aprobado, hecho el proceso de las proposiciones, pasamos a aprobar el proyecto de acuerdo como tal, de forma nominal, honorables concejales, de forma nominal, contestando positivo o negativo. Tiene la mayoría, esta secretaria, por favor. Caro Muñoz Janet. Positivo. Casamachín Ílamo Eilen Manelli. Positivo. Córdoba Ramos Caterine. Positivo. Cuetia Pilcue Paula Andrea. Positivo. Dagua Ílamo Mario Locadio. Positivo. Gil Pérez Mildred. Positivo. Gutiérrez Acosta Ulfred. Positivo. Gutiérrez Rojas Jorge Luis. Positivo. Rivera Largo Osvaldo Joan. Positivo. Riveros Rodrigo. Positivo. Rojas Arminda. Positivo. Rojas Ruiz Henry Danilo. Positivo. Uznaz López Claudia Lorena. Positivo. 13 votos positivos, señor presidente, para el proyecto de acuerdo número 004 de 2026. Muchas gracias, señorita secretaria. Proyecto de acuerdo número 004 del 2026, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Corinto a realizar la titulación de los apartamentos construidos en el barrio Villa Paz en ocasión del decreto 059 del 8 de noviembre del 2017, donde se declara calamidad pública en el municipio de Corinto, queda aprobado. Dándole la palabra al honorable ponente Eilen. Muchísimas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Primeramente, agradecerle a Dios y a cada uno de los concejales, resaltar el trabajo de la concejal Mildred por su estudio y su dedicación. Es algo muy valioso y pues dentro de estos debates pues, es el espacio donde se pueden dar las claridades y pues la comunidad corinteña pues con este ejercicio se puede dar cuenta pues de que los títulos y las asignaciones van para los beneficiarios tal cual como están las resoluciones y dentro de la legalidad.
También agradecer al equipo de la bancada por el acompañamiento y el estudio y a cada uno de los honorables. También pues agradecerle a la jefe de planeación, a Alessandra Torres, por su disposición en cuanto a la socialización y el primer debate y bueno, y algunas informaciones requeridas. Y pues nada, gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias a usted, ponente Eile. Pasamos, terminado el tercer punto, pasamos al cuarto, segundo debate, proyecto de acuerdo 005 del 2026. Dándole la palabra a la honorable concejal Arminda Rojas. Gracias, presidente. Nuevamente buenos días para todos. El proyecto 005 se encuentra en plenaria pidiéndole el favor a la secretaria en medida del primer debate del proyecto. Muchas gracias. El acta del primer debate. Comisión Segunda de Contratación e Infraestructura. Acta número 023 del 23 de febrero de 2026. Primer debate, proyecto de acuerdo número 05 de 2026. Pliego de modificaciones. Primera proposición. Artículo 5 del acuerdo quedará así. La Administración Municipal, por medio del funcionario responsable de la Oficina Asesora de Planeación, rendirá un informe oral y por escrito los 10 primeros días del mes de mayo y del mes de noviembre del periodo ordinario de sesiones, del proceso de subdivisión, loteo, titulación y transferencia de los predios fiscales urbanos en modalidad de subsidio en especie a las familias que lo ocupan con vivienda de interés social. Atentamente, los trabajos firmantes Eguilma Erika Samachín, Claudia Lorena Usnat López, Wilfred Gutiérrez Acosta, Paula Andrea Cuelga Pilcue y Arminda Rojas. Muchas gracias, señorita secretaria. Con las consideraciones anteriores, en especial las contenidas en el pliego de modificaciones, rindo ponencia favorable y propongo a la plenaria del Honorable Consejo Municipal tramitar en segundo debate el proyecto de acuerdo número 005 del 2026 a iniciativa del alcalde municipal de Corinto Cauca. Está en consideración, sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Aprueban, honorables? Aprobado el tramitar en segundo debate. Tiene la palabra honorable Arminda. Muchas gracias nuevamente, presidente. Dice, proyecto de acuerdo 005 del 2026 a iniciativa del alcalde municipal, por el medio del cual se autoriza al alcalde de Corinto Cauca para subdividir, lotear, titular o transferir los predios fiscales urbanos en la modalidad del subsidio de vivienda en la especie a las familias que los ocupan con vivienda de interés social. Fecha en que se recibe la ponencia. Mediante resolución número 042 del 18 de febrero del 2026, prevenida por el presidente del Consejo, asigna como ponente a la honorable concejal Arminda Rojas de la Comisión Segunda de Contratación e Infraestructura para primer y segundo debate, estableciéndose como plazo para surtir el primer debate en la comisión hasta el 21 de febrero de los corrientes. Mediante resolución número 044 del 19 de febrero del 2026, provenida por el presidente del Consejo, se define prórroga para el proyecto de acuerdo 005, establecida como plazo para surtir los respectivos debates hasta el 28 de febrero del 2026. Primero, justificación del proyecto de acuerdo. De acuerdo al contenido del proyecto de acuerdo se justifica, la justificación se hace del acuerdo de los siguientes considerandos. En el proceso de titulación de estos predios urbanos, las familias que los ocupan, además de garantizarle su condición de propietario, la permitiría apropiar recursos para subsidios de vivienda de interés social ante las entidades competentes y realizadas ante las diligencias del acuerdo con sus necesidades. Por otro lado, las titulaciones y bienes fiscales en Colombia se han convertido en uno de los mecanismos más eficaces utilizados para los municipios del país, ya que esta potestad
me ha brindado la ley 1001 del 2021 con el fin de brindar las legalizaciones masivas a nivel nacional y a aquellas personas que tienen posesión de predios fiscales y por su rendición socioeconómica no han podido la posibilidad de tener un título de propiedad. Se garantiza a los propietarios de dichos bienes la posibilidad de tener un título protocolario a su predio, ya que estos son registrados gratuitamente en las oficinas de instrumentos públicos de cada jurisdicción. Además, le brindan la posibilidad de conceder subsidios de mejoramiento de vivienda, valorización a su predio, protección al patrimonio de familia, con la vivienda valorización a su predio, protección al patrimonio de familia, con respecto a las hipotecas, embargos, remates, entre otros. La ley 1001 del 2005 respecto a convierte en un mecanismo eficaz para el gobierno nacional, ya que permite facultar a las entidades públicas para transferir los predios en su propiedad ubicados en el perímetro urbano. Las familias en escasos recursos que lo han ocupado de manera ilegal con vivienda de interés social ante los 30 de noviembre de 2001. Es importante tener en cuenta que para que este proceso se adelante, el inmueble debe estar ubicado en los predios del orden territorial y no podrán ser objeto de estos programas aquellos asentamientos que se encuentren ubicados sobre los predios de carácter privado o de propiedad de personas naturales. Tampoco se pueden adelantar en predios o asentamientos que se encuentren ubicados en la zona de alto riesgo o protección ambiental. El objetivo principal de este proyecto, de acuerdo, es la iniciativa del alcalde municipal, que se les permita a las familias corinteñas que durante muchos años han ocupado predios fiscales y no han tenido acceso a su título de propiedad sobre los mismos. Este proyecto tiene una gran importancia en el desarrollo y derecho constitucional a acceder a una vivienda digna. La cesión gratuita a bienes fiscales cuenta con establecidas y reglamentadas en la Ley 9 de 1989, la cual faculta a las entidades territoriales a titular bienes fiscales que se encuentran habitados ilegalmente, además de estar facultados en la Constitución Política de Colombia. Lo anterior se encuentra constitucionalmente fundamentado en el artículo 58 de la Carta Magna, el cual reza que se garantizan en la propiedad privada y se encuentra constitucionalmente fundamentada en el artículo 58 de la Carta Magna, el cual reza que se garanticen las propiedades privadas y los demás derechos adquiridos en el arreglo de las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por ley posteriores. La ventaja de la titulación es la capacidad que tiene la familia de tener asegurada su propiedad privada y poder ejercer el derecho de esta. Aspectos sobre la viabilidad y convivencia del proyecto. Viabilidad jurídica. Respecto a la viabilidad jurídica, el ponente expresa que está a favor con la revisión de la mesa directiva en cuanto que el proyecto de acuerdo cumple con el principio de la unidad de materia, además que es competencia del Consejo. Que el artículo 2 de la Constitución Política dispone que son fines esenciales del Estado, entre otros, promover la prioridad general, garantizar efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Que igualmente el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia consagra que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna y que el Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de vivienda de interés social, sistema adecuado de financiación a largo plazo y formas de inclusión en estos programas de vivienda. Que la Ley 715-76 2.2 es
una competencia de los municipios en materia de vivienda y a promover y a apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social, otorgando subsidios para dicho objetivo. Que el decreto 1077 del 2015, artículo 2.1.1.2.1.1 del subsidio familiar de vivienda para población desplazada, tal como lo establece el artículo 6 de la Ley Tercera del 91. El subsidio familiar de vivienda es un aporte estatal por dinero o especie otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitar una solución de vivienda de interés social sin cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que se establece la Ley Tercera del 91 y aquellas que modifiquen o lo adicionen. Que los subsidios en especie podrán constituir en terrenos fiscales enajenables en la propiedad de entidades públicas municipales, cuando así lo haya autorizado el respectivo Consejo Municipal, de conformidad al artículo 92 del numeral 7, decreto 1333 de 1986. Que la ley 88 del 97 dispuso que grupos de las personas sean discriminados o marginados, en especial aquellas personas que por su condición económica se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Que la Ley 388 del 97 armoniza y actualiza las disposiciones contenidas en la Ley 9 del 89, permitiendo al municipio promover el ordenamiento de su territorio, uso equitativo y relacionado con el suelo, entre otras. El parágrafo tercero del artículo 13 de la Ley 2079 del 2021 estableció que con la entrada de la vigencia del presente ley, la prohibición de transferencia solo aplica para los subsidios títulos 100% en especie, por la cual se entienden exceptas de estas prohibiciones las demás modalidades de operación del subsidio familiar de vivienda. Que en concordancia con la Ley 2079 del 14 de enero del 2021 y el decreto 739 del 2 de julio del 2021, que modificó el decreto 1037 del 2015, desarrolla en el artículo 6 los efectos de la falsedad o impresión en la información o documentación presentada para acreditar los requisitos para los beneficiarios del subsidio de vivienda familiar en especie. El decreto 523 del 2021 expedido por el Ministerio de Vivienda y Ciudad y Territorial reglamenta el artículo 277 de la Ley 955 de 2019 y modifica el decreto 1037 del 2015 en lo relacionado con la transferencia de bienes inmuebles fiscales la sentencia C-251 del 96 expresó al Estado pudo entonces transferir en forma gratuita el dominio de un bien estatal a un particular, siempre y cuando no se trate de una mera libertad del Estado, sino del cumplimiento de los deberes constitucionales, expresos entre la cual estará obviamente incluida la garantía de los derechos constitucionales, en el efecto la prohibición de los auxilios CP, artículo 355, debe ser armonizada con el mandato del artículo 146, ordinal 4, según el cual la Cámara no puede decretar en favor de particulares erogaciones que no estén distintas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley. Presidentes puede entonces concluir que no están prohibidas porque no son actos de manera de liberalidad, sino de justicia distribuida aquellas transferencias que se efectúen con el propósito de satisfacer derechos preexistentes, como sucede con el derecho de la consagrada
la propia Constitución, siempre y cuando sea sancionada expreso para la satisfacción de los derechos constitucionales. El Estado puede entonces transferir en forma gratuita el dominio de un bien estatal en un particular, siempre y cuando no se trate de una mera libertad del Estado, sino del cumplimiento de deberes constitucionales expresos, entre los cuales está obviamente concluida la garantía de los derechos constitucionales. El Congreso de la República ha registrado autorizar al gobierno para enajenar bienes nacionales o títulos gratuitos por la facultad constitucional que se le permite el artículo 150-9 de la sentencia N2, así como para los otros auxilios o subsidios identificados sentidos de los consejos municipales dentro de la autonomía territorial y por sus facultades otorgadas en el artículo 167 del decreto Ley 1333 del 86, y el Código de Régimen Municipal puede disponer de los bienes municipales siempre y cuando así lo deseen el acuerdo, sin olvidar que la finalidad de la cesión gratuita del inmueble debe servir para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Asimismo, el artículo 212213 del decreto 523 del 2021 establece que, de acuerdo con lo dispuesto con el presente capítulo, las representantes legales de las entidades públicas del orden territorial deberán estar facultados para la transferencia de bienes inmuebles fiscales entre entidades, cesión a título gratuito y enajenación del bien fiscales ocupados ilegalmente. El proceso titulación de estos predios urbanos a los hogares que los ocupan, además de garantizar la condición de propietario, les permite apropiar recursos para subsidios de mejoramiento de vivienda de interés social ante las entidades competentes que realicen esta legalización de acuerdo con sus necesidades. Que la Secretaría de Planeación Municipal o quien haga sus veces deberá certificar que los predios que desean objeto de aplicación de este acuerdo municipal no se encuentren en la área insalubre, de riesgo o de la zona de conservación o protección ambiental, y en general que no hacen parte de las áreas relacionadas en los artículos 35 y 37 de la Ley 388 del 97, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial, a los instrumentos que se desarrollan o competen de conformidad con lo señalado en el Decreto 523 del 2021. Viabilidad financiera. El proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Corito Cauca para subdividir o lotear, titular y transferir los predios fiscales urbanos en la modalidad de subsidio de vivienda en especie a las familias en las que ocupan con vivienda de interés social. Se solicita a ustedes como corporación otorgar dicha facultad hasta el 31 de diciembre de 2027, término necesario para seguir adelantando el procedimiento y el acompañamiento de sus superintendencias, de adelantado el procedimiento en el acompañamiento de la superintendencia de notario y registro, SNR, lo que conlleva el otorgamiento de trámites notariados y registro administrativo necesario para realizar el procedimiento conforme a la ley y que permita la beneficacia de la comunidad del municipio de Corito Cauca. Vivibilidad pública. El proyecto de acuerdo 005 de 2026 se encuentra dentro de la gestión del Plan de Desarrollo 2024-2027, Corito Somos Todos, en la línea estratégica Inversión Social, Conectividad, Sector Vivienda, Indicador de Bienestar, Déficit de Vivienda Cuantitativo, Programa Presupuestal, Acceso de Soluciones de Vivienda,
productos, servicios de saneamiento y situaciones en bienes fiscales. Viabilidad técnica. El proyecto de acuerdo se encuentra enmarcado en las correspondientes normas legales y constitucionales referente al tema de las titulaciones de bienes fiscales en Colombia y se encuentran fundamentadas en la necesidad de darle aplicación a los principios de la eficiencia administrativa, eficacia económica que aplica también para los bienes fiscales. Por eso se hace necesario la cesión a título gratuito de estos y así acceder a una vivienda digna. El artículo 277 de la Ley de 1955 del año 2019, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2018 y 2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, faculta a las entidades públicas a ceder títulos gratuitos los terrenos de su propiedad, que sean bienes fiscales o la porción de ellos y que hayan sido ocupados ilegalmente con mejoras construidas de destinación económica y habitacional, siempre y cuando la ocupación ilegal haya sido efectuada por un hogar que cumpla con las condiciones para ser beneficiario del subsidio de vivienda de interés social y que haya ocurrido de manera interrumpida por mínimo 10 años. Anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, la cesión gratuita se efectúa mediante la resolución administrativa, la cual constituirá el título y dominio, y una vez inscrita en la correspondiente oficina de registros de instrumentos públicos, será plena prueba de propiedad. Que el artículo mencionado anteriormente establece las condiciones para realizar la cesión a título gratuito a bienes fiscales para la vivienda. Primero, no procederá cesión tratándose de inmuebles con mejoras construidas sobre los bienes de uso privado o destinados a la salud educacional o que se encuentren ubicados en la zona insalubre o zona de alto riesgo, no mitigable en un suelo de protección. Segundo, para los bienes inmuebles fiscales ocupados ilegalmente con mejoras que no cuentan con su destinación económica habitacional, procederá la enajenación directa del predio fiscal por su valor catastral vigente en la fecha que se le otorgue. Tercero, para las cesiones a título gratuito, enajenación de dominio de bienes fiscales, no aplicarán las restituciones de transferencia de derecho real o aquella que exija la residencia transcurrida 10 años desde la fecha de la transferencia establecida en el artículo 21 de la Ley 1537 de 2012. En las resoluciones de la cesión o a título gratuito podrán constituirse patrimonio de familia. La cesión a título gratuito solo procederá cuando el beneficiario asuma y acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales pendientes de pago por la entidad territorial generada por el inmueble a título por concepto de impuesto predial a su respectivo acuerdo de pago. Las administraciones municipales o distritales podrán suprimir de los registros y cuentas de los contribuyentes de su jurisdicción mediante los procedimientos de saneamiento contable las deudas a cargo del cedente por concepto de títulos a la propiedad raíz respecto a bienes cedidos al marco de este artículo. Ley 136 de 1994 y artículo 184 del Reglamento Interno del Consejo Municipal de Corinto, Cauca. Artículo 77 de la Ley 136 de 94. La participación ciudadana en el estudio de proyectos de acuerdo para expresar sus opiniones. Todas personas naturales jurídicas podrán presentar observaciones sobre cualquier proyecto de acuerdo
cuyo estudio y examen se esté adelantando en alguna de las comisiones permanentes de la mesa directiva. El Consejo dispondrá de los días horarios durante la intervención, así como el procedimiento que asegure el debido y oportuno ejercicio en este derecho. Para su intervención, el interesado deberá inscribirse previamente en el respectivo libro de registro que abrirá para tal efecto. El artículo 184 del Reglamento Interno Consejo Municipal Corinto Cauca: toda persona puede solicitar ser escuchada en plenaria, comisión o consejo. La mesa directiva dispondrá, cuando se trate de un representante de la comunidad, el número de representantes o la selección de sus voceros. Previa solicitud, forma en cualquiera de estas intervenciones, que tendrá una duración máxima de 5 minutos. Prorrogables: toda intervención de persona natural o jurídica deberá registrarse ante el libro de participación ciudadana. El día 18 de febrero del 2026 se convocó a todas las personas interesadas en participar en el estudio del proyecto de acuerdo número 005 mediante cartelera, página web del Consejo, correo electrónico y redes sociales del Consejo Municipal de Corinto Cauca para estudiar el proyecto de acuerdo bajo mi ponencia. La convocatoria se encontró abierta hasta el 19 de febrero hasta las 5 de la tarde. Para el día 20 de febrero del presente año, a las 10:30 de la mañana, se llevó a cabo la participación ciudadana, donde no hubo participación de la comunidad a este espacio. 5. Pliego de modificaciones. Proposiciones del ponente. Desde la realizado en el respectivo estudio del ponente, no hace ninguna protección de modificación y propuestas que pase tal como llegó el proyecto. Gracias, honorable Arminda, por darnos ese informe. Honorables concejales, estamos en segundo debate del proyecto de acuerdo 005 del 2026. Le doy la palabra a la honorable Arminda Rojas como ponente del proyecto. Muchas gracias nuevamente, presidente. Pues como escucharon, este proyecto no es la primera vez que damos las facultades, ya se han dado facultades para este mismo ejercicio. Yo y la comisión, gracias a la comisión que también nos reunimos varias veces para ver el proyecto y no le dimos ninguna modificación al mismo. No sé si en esto de la lectura cogieron alguna sugerencia o alguna que tengan que ver. Aquí está la niña de planeación para que dé su aclaración si alguien tiene alguna duda. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, honorable Arminda Rojas. Pues le damos la palabra a la secretaria asesora de planeación, Alexa. Tiene mucho la palabra, doctora. Bueno, desde el punto de vista de este proyecto de acuerdo, ya lo habíamos manifestado aquí, la importancia de seguir haciendo la legalización. Es un trabajo que iniciamos desde el 2024 nosotros como tal, y pues queremos seguir ampliando esa formalización de los predios, organizar el municipio, que también empiece el municipio a recibir los ingresos con ello, y también pues que la comunidad pueda tener ya en sus manos sus documentos, teniendo en cuenta la importancia que es tener formalizado su vivienda, especialmente pues para que puedan acceder a los beneficios del gobierno nacional, como mejoramiento de vivienda, o las personas que pueden acceder a los subsidios de las cajas de compensación también para mejoramiento de vivienda, créditos y otros beneficios pues que le dan a usted tener una titulación. Seguimos trabajando fuertemente en que la comunidad pueda tener estos títulos, pero pues como siempre trabajo articulado con el Consejo Municipal y la Administración Municipal. Yo quedo atenta si de pronto hay algo más para hacer dentro de ese proyecto de acuerdo, y agradecerles, ¿no?, a todos por el tiempo que le dedican al estudio de sus proyectos de acuerdo, a la ponencia,
que ha estado juiciosa, me ha estado escribiendo, ella pregunta, resuelve dudas y pues considero que las ha resuelto porque pues hoy está dando un muy buen informe. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Alexa. Honorables plenaria, estamos en segundo debate. Tiene el uso de la palabra la honorable Eileen. Muchísimas gracias, señor presidente. Tengo una pregunta en cuanto a la página 11, donde se encuentra la cuerda, donde ustedes pueden observar el artículo primero y segundo. Prácticamente hacen referencia a lo mismo, entonces quisiera preguntar si se puede unificar o articular en uno solo. Muchas gracias. Honorables concejales, estamos Bueno, hago la claridad, que pena, tomé tu nombre y la palabra. Sí. Como ustedes pueden observar dentro del artículo primero y segundo, hacen referencia a lo mismo, entonces dentro de mi propuesta, y pregunta a la doctora si se podría unificar en uno solo, ya que si ustedes observan, hace relación a lo mismo. tiene el uso de la palabra la honorable concejal Rodrigo Riveros. Gracias, señor presidente. Honorable concejal Eileen, digamos que el primer artículo hace alusión también a la parte de autorizar al alcalde para la entrega de subsidios en especie o legalización. La diferencia es que en el artículo segundo nos habla también del tiempo del proyecto, de acuerdo. Entonces, eso cambia la dinámica del artículo primero frente al artículo segundo, si lo miramos. Entonces, pues como tiene que referirse en gran parte el artículo a lo que se va a hacer también. Pero la fecha a que queda el acuerdo es 2027, entonces eso hace que cambie el artículo, mientras que si miramos en el artículo primero no encuentra la fecha de término del proyecto de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Al inicio se encuentra la fecha de donde menciona muy claramente el 31 de diciembre del 2027. Sí, ya miré en el primer artículo. Honorables concejales, está la propuesta de la honorable Eileen. Unificar el artículo primero y segundo. O eliminar el segundo, porque sí, lo que dice ahí está completo. Porque en el primero dice que hasta anterioridad al 30 de noviembre del 2001, y en el segundo dice que da las facultades hasta 2027. Tiene el uso de la palabra, honorable. Muchísimas gracias. También quisiera preguntarle a la doctora Alesa, dentro del el sustento técnico, si es viable o no hacer unificación de los dos artículos. Después, no, yo pido más. Bueno, yo la verdad no le veo inconveniente de que lo unifiquemos, siempre y cuando le dejemos muy claro pues de que son los predios
que le faltaría allí nomás, que son propiedad del municipio, aunque arriba dice fiscal y ahí lo da por entendido también. Entonces revisemos ese pedacito nomás, de resto yo no le veo problema, lo podemos unificar. Gracias, Alexa. Tiene el uso de la palabra Morales Rodrigo. Honorable presidente, muchas gracias. Honorable Ellen, que es la que propone. Hay que tener en cuenta también que en el artículo 2 nos habla que a favor de las familias ocupantes y que cumplan los requisitos establecidos en la norma. Entonces, es mirar en el acuerdo, en el primer artículo, porque si lo leemos, y si me permite, señor presidente, para darle lectura a los dos, para mirar bien la comparación y poder tomar una decisión frente a la proposición. El artículo primero nos dice: autorícese el alcalde del municipio de Corinto, Cauca, hasta el 31 de diciembre del 2027 para subdividir y o lotear, titular y transferir los predios fiscales urbanos en la modalidad de subsidio de vivienda en especie a las familias que lo ocupan con vivienda de interés social que conforman con el procedimiento establecido por el decreto 149 de 2020, el artículo 2 de la ley 101 del 2005, decreto 4825 de 2011, compila en el decreto 1077 del 2015, ley 715 del 2001, ley tercera de 1991 a las normas que lo modifiquen o sustituyan, solo aplicará a los predios ocupados ilegal con anterioridad al 30 de noviembre del 2001. Allí tiene de pronto algo que también no se encuentra en el artículo 2. Ahora voy con el artículo 2, honorables concejales, señor presidente. Autorícese el alcalde municipal para transferir a título de subsidio en especie con vivienda de interés social y que forman parte de predios fiscales ubicados en las zonas urbanas que son de propiedad del municipio de Corinto, Cauca, en favor de las familias ocupantes que cumplan los requisitos establecidos en la norma hasta el 31 de diciembre del 2027. Es para que quedemos claros en la proposición de la honorable Eileen. Termino con el uso de la palabra, honorable presidente. Gracias a usted, honorable Rodrigo. Bien, pues, honorable Eileen. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, honorable concejal Rodrigo. En realidad no es suprimir, sino que se complementen los dos artículos y quedando uno solo, ya que... solicito, por favor, señor presidente, un receso de 10 minutos para que la doctora pueda, pues, analizar el artículo. Muchísimas gracias. 5 minutos. A usted, honorable, gracias. Honorables, hay una propuesta de 5 minutos de receso para cuadrar cuadrar el artículo primero y el segundo, para unificarlo, a ver qué se tome. Está en consideración, honorables concejales, sigue en consideración, anuncio que queda cerrado. Aprueba, honorable, el receso de 5 minuticos, aprueba el receso.